Hola, buenas tardes. Un poquito retrasado, pero como hay varios temas, he querido como aprovechar el tiempo, así queden grabados para verlos después, ir como compartiendo acerca de cada uno y que podamos exponer las inquietudes o los aportes con relación a cada tema. Ese tema que proponen de los adolescentes es un tema que podríamos decir de una manera, llamémoslo pedagógica, que es un tema muy fácil. Lo que pasa es que es muy difícil es para nosotros los padres, es una etapa muy compleja donde nuestros miedos afloran, donde nuestros miedos se hacen evidentes, porque mientras los tenemos bajo el brazo, bajo la falda, en la casa, nosotros estamos seguros, nuestros miedos están tranquilos, pero llega el momento en el que empiezan a salir, en el momento en que empiezan a pedir independencia, que es una etapa todavía niños, pero luego ya la asumen, que es la etapa de la adolescencia, es la etapa donde empiezan a decir yo soy capaz, usted me enseñó, usted me dio alas, ahora yo ya puedo volar. Y si usted no me dio alas, igual, yo necesito, yo puedo, yo soy capaz. Y empiezan a tomar decisiones por sí mismos. Eso nos asusta y eso es la etapa en la que el adulto aprendiendo a ser padre ahora tiene que cocinar ¿cómo se dice? Comer de su cocinado o cosechar lo que ha sembrado. Pero no tanto frente al hijo, no tanto frente a lo que son esa etapa, esa crianza del hijo, sino en cuanto a sus propios miedos, lo que no ha abordado, lo que no ha superado en la etapa cuando el chico todavía era adolescente. Va a llegar un momento donde ese hijo, ese ser humano que era antes su discípulo, se va a convertir en su entrenador. Entrenador como aquel que nos va a mostrar todo lo que nos falta por comprender. Todos los miedos que tenemos nos llevan a sentir, a desear, a ansiar, a todo lo que tenga que ver con el deseo. Eso es inherente a lo que yo tenía guardado, a mis miedos, a mis necesidades emocionales, y cuando llegan mis hijos a la adolescencia voy a vivir exactamente lo que yo todavía no he resuelto. Entonces es una etapa que aparentemente es fácil cuando hay muchos padres que hoy pueden dar testimonio de los que ya sus hijos pasaron por la etapa de la adolescencia, pueden dar testimonio que se preocuparon más de lo que debían haberse preocupado. No sé si coinciden conmigo. Es una etapa donde todos los miedos afloran con relación a que lo puedo perder, a que me puede hacer sufrir, a que le puede pasar algo porque me da miedo que él se vaya, que se embolate, que se lo roben, que se pierda, que lo atraquen, o sea, toda esa cantidad de situaciones son complejas, pero quizás lo que más nos duele es todo aquello que no hemos superado. Entonces ellos empiezan a querer decidir y a querer hacer por ellos. Y ahí viene la confrontación. Yo tengo dos hijos que están uno saliendo, ya ha salido de la adolescencia, el otro está finalizando también la adolescencia para pasar a esa etapa, le falta todavía un tiempito, y tengo uno pequeño, y con los dos mayores me he sentido como igual lo que estoy diciendo. A veces uno tiene pensamientos muy negativos, tiene situaciones no resueltas y ellas aparecen en esa etapa. Un momento, por favor. Nanda, la puerta. Qué pena, disculpen. Entonces, de allí vienen cantidades de situaciones complejas en esta etapa, pero es todo lo mismo, o sea, es
la adolescencia, criar hijos, tener trabajo, administrar el trabajo, los recursos, tener pareja, todo está relacionado. En la medida en que yo voy elaborando todos mis problemas internos, todas mis miedos, esos miedos se van transformando y ya yo no necesito ese tipo de experiencias. Desde esa teoría, si yo tengo problemas con un adolescente, lo que tengo que mirarme soy yo. ¿Cuántas mujeres no hay que no han podido superar, por ejemplo, un embarazo extramatrimonial, por ponerle un nombre? Y resulta que en la época de la adolescencia de la hija vive la misma experiencia. Pasa por situaciones complejas, la hija empieza a vivir situaciones que empieza a aflorar los miedos de la mamá y ellos empiezan a acrecentarse hasta que se convierten en una realidad. O sea, un adolescente es un maestro, pero como no es un maestro por evolución, digamos lo que es un entrenador. Es alguien que me va a apoyar, me va a mostrar, me va a dar donde me duele para que yo cambie. Porque si mientras yo no esté motivado o mientras yo no esté sufriendo, realmente yo me voy a mantener en el mismo nivel de ignorancia. Entonces, la adolescencia es una etapa en nuestros hijos, es una etapa que podemos llevar con calma, que podemos ir observando, que podemos ir siendo partes. Es una época donde también la parte quizás más difícil para muchas madres o padres es aprender a soltar a ese hijo. Él se quiere ir, pero yo no quiero que se vaya, pero aparte de eso, tantas cosas le pueden suceder que me da miedo, pero también hay mi miedo a la soledad, también hay otras cosas, pienso que ahora se va a ir, y resulta que muchos los mantenemos acorralados, los mantenemos en la casa, protegidos, y de allí vienen los resultados negativos cuando el hijo está en la adolescencia o cuando ya la trasciende en edad, o sea, cronológicamente, pero en la experiencia sigue viviendo los mismos problemas. ¿Cuántas mamás no hay que a los 30 y pico años todavía tratan al hijo como si fuera un adolescente? O sea, ellas están ahí no dejando que pase esa etapa porque esa es la última que si la deja pasar lo va a perder. O pueden pasar muchas cosas, pierde el control que tiene sobre él, que es otra de las situaciones complejas que vivimos, que es que yo tengo el control del niño cuando en el inconsciente lo que hay es un miedo a perder el control. Entonces, de ahí para allá, supongamos que es una persona que sea de los del poder, de los de que les gusta tener el control. Ellos van a tener a los hijos siempre supeditados, tome yo le doy, usted no necesita nada, yo me encargo de usted, para que el hijo dependa siempre de ellos. Otras no tienen la necesidad del poder, pero sí de tener compañía, entonces se convierten en la nana hasta que tienen 30, 40 años y todavía están viendo por ellos. O sea, la adolescencia es una época de desapego, es una época de cambio, donde se necesita cierta sabiduría también para lograr ayudarle a abrir las alas al hijo y no mantenérselas amarradas y diciéndoles, es que usted no puede vivir sin mí, que es una de las situaciones complejas que a veces hacen que nos apeguemos y tengamos un hijo bombril, como dicen, o un hijo de esos que se apega y está dependiendo del papá o de la mamá por muchos años, incluido ya siendo adulto. Pero es una época bonita, es una época que si la vemos desde la luz, desde el amor, vamos a ver que ellos están empezando a cometer sus errores, están empezando ya una vida social diferente, ya no dependen tanto de nosotros y ahí es donde vienen las habilidades para apoyarlo en eso. No para amarrarlo, no para tenerlo pegado a la falda o a la teta, como dicen, como se debería decir directamente, pero es eso, es empezar a soltarlos. Mis miedos a un embarazo
mis miedos porque a los vicios, a las adicciones, mis miedos a la inseguridad. Cuando el hijo está en la adolescencia es la época donde yo los vivo más intensamente. Entonces es empezar a darnos cuenta de eso, empezar a buscar ese trabajo interior, y la solución no es encerrar al hijo adolescente. La solución es trabajar con ese hijo adolescente, pero mirándome yo. O sea, yo soy quien está generando el problema, yo soy quien me estoy haciendo correspondiente con la situación de ese hijo adolescente. Todos son maravillosos, los seres humanos estamos pasando de niños a una edad en la que necesitamos volar, y de ahí para allá es desde donde viene toda la necesidad de que yo los impulse, pero no que les ponga todo en bandeja de plata. Se forman mejor si ellos construyen su propio destino, porque ellos se van a sentir orgullosos de eso y porque eso les va a generar autoconfianza. Un niño que en la adolescencia está dependiendo todavía del padre o la madre es un niño que, en la medida en que ya deja de ser niño y tiene que asumir las responsabilidades de la vida, no va a tener confianza en sí mismo. Se necesita esa, llamémoslo sabiduría, pero es que eso es parte de la naturaleza. En la naturaleza hay unos ciclos, en las aves, en los tigres, en todos los animales, todo tiene ciclos. La adolescencia es esa etapa donde ambos tienen que aprender a cerrar un ciclo que ya no es necesario. El ciclo de yo, papá, tu hijo, y la dependencia que haya ahí, ese ciclo termina en la adolescencia. Y de ahí para allá es donde ellos deben aprender a volar. Un niño que no se le deja volar, que no se le deja asumir sus resultados, que se le tapan los errores, que no se le dice al papá por miedo y que se le siguen escondiendo cosas, es muy probable, o a la mamá, es muy probable que sea un niño desvalido, un niño que ya de adulto no va a sentirse confiado de que él puede, de que él es capaz, de que todo en la vida se puede lograr con trabajo, con esfuerzo, pero un esfuerzo bien encaminado. Sí, ese ciclo es duro, viene de la infancia, venimos todos apegados a ellos, pero ¿por qué estoy apegado? ¿Tengo miedo de que si se van no van a poder sobrevivir? ¿O tengo miedo de que me dejen solo? ¿O tengo miedo de que se den cuenta que pueden volar solos y entonces yo, que soy el del poder, entonces ya no me van a necesitar? Hay muchas razones, todas inconscientes, ninguna es voluntaria, por la cual queremos mantener los hijos todavía dependiendo de nosotros. Pero es verlo con amor, es verlo positivamente, es verlo desde un entendimiento diferente, donde yo pueda acompañarlos y en vez de meterles más mis miedos y mis inseguridades, de acabarlos, de dañar, por decir algo, empiezo a generar confianza en ellos. Pero no puedo generar confianza si yo no la tengo. Tengo que cambiar yo, y esa es la etapa donde yo debo empezar a hacerlo. Ya no lo había hecho antes, ojalá lo hubiera hecho antes de que nacieran, pero no lo hice. En ese caso se tiene que empezar a trabajar, no en ellos, en mí, porque de alguna u otra manera esto que estamos hablando solamente lo sabe quien lo está viviendo. Necesitamos es irnos preparando para cuando nos toque esa etapa, a quien no le ha tocado para cuando le toque. Para todos los demás, los que ya la pasamos, hasta se nos ha olvidado a algunos. Para otros fue traumática, fue muy dura. En esa época el hijo entró a la cárcel por consumo de marihuana, o entró a la cárcel porque golpeó el carro del vecino, o lo amenazaron, o pasó por esto, pasó por lo... Hay situaciones, no todo el mundo vive las mismas situaciones, pero todas ellas están relacionadas conmigo, con mis miedos. Los miedos que yo tenía y se los instalé cuando era niño, ahora él tiene que empezar a trabajarlos. Yo, por el destino de él tenía que vivir lo que yo hice. Eso no fue ni bueno ni malo, tenía que vivirlo. Ahora él tiene que salir con esa maleta llena de traumas,
Los del papá, los de la mamá, los que vienen de atrás que los han pegado no, los han transmitido unos a otros, más los que vivió durante su infancia. Ahora él con esa maleta tiene que salir a resolver su vida, pero tiene que salir solo. Porque si sale con uno, si sale con la mamá, si sale con el papá, si sale con la tía que lo ama, que nunca tuvo hijos, pero tiene un sobrino que lo ama, igual ese niño no va a aprender a caminar solo. Y no nos van a tener toda la vida. Por eso es importante que empecemos a trabajar en eso. ¿Qué miedo tengo yo con relación a mi hijo adolescente? ¿Qué es lo que me preocupa? Si me preocupa algo, tengo que saber por qué me preocupa a mí, no qué puedo hacer para que él no lo viva. Si yo me preocupo y me ocupo de mí, con toda seguridad que en la adolescencia va a ser o más suave, no va a haber tanto inconveniente, o sencillamente esas cosas que yo temía no se van a presentar en la vida de él. Soltar es la tarea cuando hay un niño, un chico adolescente, alguien que está dejando de ser niño y quiere volar. Ahí es donde tenemos que tener las manos abiertas para decirles: estás listo, confío en ti. Y eso es lo que debemos hacer. Si yo le digo: no, tranquilo, usted depende de mí, no se preocupe, yo le doy lo que necesite, no es sino que usted mire a ver y vaya haciéndole, y luego el muchacho tiene una deuda y entonces: no, tranquilo, yo se la pago, no se preocupe de eso, usted va a tener tiempo después. Si yo empiezo a darle largas, pues van a llegar los 30 y los 40 años y todavía el hijo va a estar en tu casa ahí esperando a qué va a hacer por él mismo, pero como tiene la mamá, entonces se consigue un trabajo, se casa, pero no dura nada casado, vuelve donde la mamá o el papá. Hace cualquier cosa, se va y vuelve a donde el papá o la mamá. Ahí cuando está pasando eso, significa que no hemos sabido soltar. Ahí está el trabajo, ahí está lo que podemos hacer. Ahora, si eso pasó en tu casa, si eso pasó con tus hijos adolescentes, ya no te preocupes de eso. Que es tarde y que ya lo de atrás yo quisiera cambiarlo. Igual, si se puede cambiar bien y si no también, es tu cambio, no es el de él. Él tenía que hacer algo y ahora tiene la tarea. Ya tiene 40 años, está pegado a mí, no superó nunca la adolescencia, no lo dejé volar y está pegado a mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esos casos? Lo mismo de siempre. Busca en ti la solución. Trabaja sobre tus miedos y ese ciclo de una adolescencia no cerrada se va a cerrar en tu caso. En el caso de él o de la hija no sabemos. Ellos ya tienen que resolver su propia vida. La única persona a cargo que tienes eres tú. La adolescencia es la etapa también en la que tú tienes que empezar a ocuparte de ti misma, irte preparando para ese cambio cuando ese hijo ya no va a estar y vas a tener mucho más tiempo para ti misma o para ti varón, como decimos para referirnos a un hombre. Entonces, desde ese aspecto no hay nada que temer, porque igual, si yo tengo conflictos con un hijo adolescente, voy a tener conflictos con hijos en otras o con personas en otras áreas. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que tienen o de los que pueden tener más conflictos con hijos adolescentes? Pues adivinen quién, los maestros, que son quienes precisamente por sus traumas se han escogido la vocación de maestros. Y claro, el que no lo ha trabajado cuando tiene un hijo adolescente, es muy probable que la adolescencia del hijo se convierta en un trabajo muy fuerte para superar. Entonces, es vivirlo, es sentirlo, es trabajar sobre nosotros mismos, es aprovechar que ellos están mostrándonos nuestras limitaciones, es aprovechar que ellos están ahí para que nosotros hagamos ese cambio que hasta ahora no habíamos hecho. Esa es la adolescencia, pero hay que verla como una etapa bonita, como una oportunidad muy bella. Es un liberar a tu hijo y liberarte tú, no porque el hijo sea una carga, sino porque era un ciclo que tenías que vivir como madre o como padre
y ahora ese ciclo se está terminando. Ahora vienen nuevos ciclos, viene la madurez tuya, viene la vejez, vienen unas etapas distintas donde incluso en algún momento vas a estar ocupada, vas a necesitar que ellos se encarguen de ti. Y eso será corresponder a lo que tú hiciste en algún momento. ¿Hasta qué edad se considera una persona adolescente? Cuando deja de ser niño. La adolescencia es una transición, es una etapa en el medio. ¿Listo? Niño hacia acá, adulto hacia acá. A cualquier edad que sea, hasta que no se termine esta etapa de acá y se pase al ser adulto, hasta ese momento se necesitará mantener abierto el ciclo del adolescente. Ahora, hay personas como los tipos 7, por ejemplo, que hemos hablado, y en el grupo pueden encontrar apuntes sobre el tipo 7. Ellos siempre van a morir, la adolescencia de ellos nunca va a terminar. Es más, ellos van a estar entre la adolescencia y la niñez todo el tiempo. Porque tú no los dejaste pasar ese ciclo. No los dejaste que se asumieran ni siquiera antes de ser adolescentes. Entonces estos niños nunca cierran, estas personas adultas, 60, 70 años, son todavía niños, son todavía irresponsables, son todavía inmaduros, quieren estar jugando, quieren ser felices todo el tiempo, porque nunca cerraron el ciclo de la adolescencia. Entonces, cronológicamente o hablando de años, no hay un tiempo específico. No podemos decir que es hasta los 17, hasta los 20 años, no tiene nada que ver. Es el momento cuando ya yo decido por mí mismo que asumo mi vida. Cuando yo empiezo a asumirla, cerré el ciclo anterior a ese que fue la adolescencia y la niñez. Y son ciclos que ojalá todos los cumpliéramos. No digamos tenemos que cumplirlos, porque hay gente que no sale de la adolescencia nunca y viven y son felices, y puede ser que tengan sus cosas bien organizadas, no tiene nada que ver. El punto es que a algunos sí les va a atallar el no poder manejar el hecho de que todavía vean la vida como niños. Una persona que no supera la adolescencia es irresponsable en sus relaciones de pareja, ni siquiera prefiere ser fiel, ¿sí? Y igual, si lleva o no lleva a la casa, pues mañana llevo y todo está bien y no hay problema y todo bien, y aplazan, planean y no ejecutan y no cambian. Entonces, no hay patrones, no hay normas establecidas, no hay reglas establecidas. La única regla que hay es que en el universo tú estás rodeada de todas las cosas, situaciones, personas, hechos, todo, absolutamente todo lo que hay alrededor de tu vida es un escenario para que tú evoluciones, incluidos tus hijos, incluida tu pareja. Entonces, tenemos la oportunidad de pasar una información a unos hijos nuevos, pero no siempre lo logramos. Entonces, nos toca aprender, y la etapa de la adolescencia es como donde todo ya se cierra, donde ya hay un cuello de botella, donde yo tengo que cambiar. Puede ser que no lo logre, pero lo tengo que hacer en algún momento. Y cuando uno sí lo enseñó a volar y de adulto regresa con el paquete y no arranca, ¿qué pensaríamos? Que quizás creíste haberle enseñado a volar, que quizás lo enseñaste a volar, pero le dejaste un hilo atadito, y váyase, como cuando uno eleva una cometa y uno quiere que se eleve y que se vaya y que se vaya lo más lejos posible. Entonces uno le suelta, pero ¿qué está pasando? La cometa sigue pegada a mí. Pero es que si yo la suelto, la cometa se vuelve loca y se estrella y se pierde y no la puedo recuperar. Desafortunadamente en la vida real eso es lo que debe pasar. Hay que socortar esa piola, ese cable, ese cordón,
ese cordón umbilical y dejarlo, pero muchas veces dejamos uno tan invisible que no lo noto sino yo, pero hago que nadie más lo note, pero ese hilo está ahí. Cuando yo todavía tengo algo por resolver, mi hijo va a seguir al lado mío, porque yo no he resuelto. Entonces, ¿qué tips podría haber para una persona que está viviendo esto, que dice, pero si yo le enseñé a volar y volvió? Básicamente revisar tu adolescencia. Allí, o sea, las cosas no son tan enredadas. Lo que pasa es que la mente humana ha enredado todo de una forma que se nos vuelve indescifrable. Encontrar las señales del universo nos es algo imposible, pero es porque tenemos demasiados conceptos que están ahí y no nos dejan ver la simpleza. Revisa tu adolescencia, revisa tus miedos de adolescente y revisa los miedos de tu madre y tu padre frente a tu vida. Si has tenido conflictos por resolver, por ejemplo, en la parte económica desde tu infancia, tus hijos van a ser tus maestros. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuál es la causa de que vuelva? No tiene dinero, lo dejó la pareja, está enfermo, no puede vivir sin mí. ¿Cuál de esos cuatro? Entonces yo empiezo a mirar en esos cuatro. La economía, yo tengo algo por resolver en la economía. Mi hijo vino a mostrarme mi dificultad, mi limitante. Tiene conflictos de pareja. ¿Cómo son mis relaciones de pareja? ¿Hasta dónde yo le transmití a él mis miedos? Yo no tengo pareja y mi hijo se fue. Claro, fracasó. ¿Dónde vuelve? Donde la mamá, donde está la seguridad. Entonces, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Me recordó cuando me vine a vivir a Barranquilla sola. Mis padres llamaban a todos los conocidos a que no me dieran la mano porque yo tenía mi casa y debía regresar donde ellos. ¿Sí? Son cosas que solamente hoy con tus resultados, Iro, solamente hoy al observar tus resultados puedes afirmar: ellos estaban haciendo mal, era una señal del universo, yo hice mal, yo hice bien. Todo eso, los resultados son el indicador para yo saber hasta dónde yo hice o hago o haré lo indicado. Pero es la etapa de la adolescencia y todos la vamos a vivir, y los que tengan padres, y muchos están viviendo problemas de adolescentes ajenos, porque el que no trabaja la adolescencia con los hijos, a lo mejor la tiene que trabajar con un adolescente vecino que le tiene problemas, que le tira el carro, que le pone música rock enseguida. O sea, la adolescencia es una etapa que tenemos que pasarla, como tenemos que pasar la niñez, como tenemos que pasar los 30, los 40, los 50 o los ciclos de 7 septenios, como quieran. Pero son ciclos que se van dando y que hay que ir cerrando el anterior para poder pasar con una buena energía, con unos buenos resultados y sobre todo con una comprensión acorde a cada nivel de evolución. Si yo no paso el nivel 3, en el 4 me van a devolver, si lo pasara al 4 me devolvían, entonces en el 3 me tengo que quedar. Pero a veces soy muy terco y hago chancucos y compro exámenes y le pago al 1 y me pasan al 4. En el 4 me va de lo peor, me pasa todo lo que no debía y tengo que volver a hacer las tareas que nunca quise hacer. Eso es la adolescencia. Es una etapa maravillosa que a nuestros hijos adolescentes ojalá los viéramos desde ese entendimiento, que ellos no han cambiado, que soy yo el que ahora estoy dejando ver unos miedos que no tenía antes. Entonces me hago correspondiente con unos cambios en ellos muy complejos. Pero todo va pasando. En la adolescencia tendrás días malos con tus hijos, como tendrás días maravillosos. Es muy variable, todo va pasando. Vas a ver que con los días, cuando ellos superen esa etapa y tú la superes, vas a ver que van a venir cosas maravillosas ya correspondientes a un ciclo nuevo. Espero que hayan quedado luces, no respuestas. Las respuestas son tuyas. Igual, lo que necesites personal para servirte por Skype, no importa el lugar donde estés, y desde allí podemos seguir trabajando, pero no te preocupes, esto no es de darle mucha mente.
Solamente que cuando tengas una duda, si quieres, vuelves y miras esto, lo miras con tu pareja y se sientan a reflexionar sobre eso. No involucres a un adolescente en este tema todavía porque la tarea es tuya. La más fácil que hacemos muchos es decir, uy, ahora le voy a poner esto a mi hijo para que lo entienda. O a mi tía, o a mi madrina, o a mi papá, de alguna forma, todos son parte de ese escenario maravilloso que la vida tiene dispuesta para que hagas la tarea. Un abrazo grande y bueno, seguimos en otros temas. Un abrazo.